Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Una de las palabras que van a escuchar en Dove International es la iglesia subterránea y se refiere a la figura de un árbol. Cuando tú ves un árbol, ves desde la tierra para arriba, pero lo que a veces no se ve es lo que ocurre en el subterráneo, o sea, debajo. Y cuando hablamos de iglesia subterránea, estamos hablando de lo que va a ocurrir dentro o debajo de la tierra, es decir, en las raíces. Si las raíces están buenas, si las raíces son saludables, son fuertes, entonces todo lo visible va a ser fuerte y saludable. Entonces, cuando escuchemos la palabra subterráneo en Dove International, nos vamos a referir siempre a todo lo que ocurre debajo de la tierra y a lo que se refiere a las relaciones que ocurre debajo de la tierra para el árbol. ¿Cuáles son las claves para nutrir desde las raíces? Porque a veces uno, cuando está pensando en edificar una visión, un ministerio, una iglesia, un grupo pequeño, a veces solo piensa en la parte visible y no se da cuenta que lo visible es gracias a lo invisible, es decir, a lo que ocurre en las raíces. La pregunta entonces es: ¿cómo nutrimos las raíces para que todo lo de arriba se vea fuerte, saludable y se pueda reproducir? Tenemos varios puntos al respecto. Lo primero es que edificar o nutrir las raíces significa evangelismo amigable. Es decir, si yo quiero compartir mi fe con otros, lo más ideal es compartir con los que son de mi entorno, con los que están a mi alcance, o sea, es decir, con mis amigos. Son los que están más prestos a escucharme. Por ejemplo, si yo le digo a un fulano o a un sutano o a alguien que conozco en la calle, le digo: oye, te invito a mi grupo pequeño o te invito a mi iglesia, ¿qué me va a decir? Si puedo, ya, podría que aceptar o podría no aceptar, o a lo mejor dice sí y después no va. Pero si tú compartes tu fe o invitas a alguien que es tu amigo, que tú lo conoces, las probabilidades son más altas de que vaya. ¿Por qué? Porque te conoce. Alguien hizo una pregunta, se paró frente a la iglesia, frente a toda la congregación y preguntó: ¿cuántos están aquí? Están aquí porque escucharon que alguien les invitó de la nada, y muy pocos levantaron la mano. Pero cuando la pregunta fue: ¿quiénes están aquí porque alguien cercano tuyo te trajo? La mayoría levantaron la mano. ¿Eso qué significa? Que el evangelismo saludable a veces es más efectivo que cualquier otra cosa. Esa forma es una de las formas de trabajar las raíces. La otra forma de trabajar las raíces es la paternidad espiritual. Es decir, la gente llega a la iglesia y no se convierten en números, no se convierten en una moneda más, sino se convierte en un miembro de la familia. Eso significa que va a encontrar personas que van a ser sus hermanos espirituales, va a encontrar incluso padres espirituales que le puedan ayudar a crecer en su fe en Cristo Jesús, en una relación de paternidad espiritual, ¿no? Que es distinto a soy miembro de un club, soy parte de tal organización, pero es distinto cuando dices soy parte de esta familia. Entonces, edificar como una familia espiritual es más poderoso, es subterráneo y va a sostener finalmente todo lo que se ve. El otro es, hay que siempre estar pensando
y planeando de cómo alcanzar a la siguiente generación. Es otra forma de cómo el árbol visible se mantenga fuerte y saludable si es que estamos alcanzando siempre a la próxima generación. Alguien dijo que la iglesia va a durar mientras esté alcanzando a la siguiente generación. Claro, la iglesia o el grupo pequeño llega a un grupo de personas, imagínate que pasan 5 años, imagínate que pasan 20 años, ya en 25 años todos están jubilados, todos están viejitos, se mueren, desaparece la iglesia. Pero si están alcanzando a la nueva generación, si están alcanzando a los más jóvenes, a los niños, entonces la iglesia siempre va a mantenerse vibrante. ¿Por qué? Porque están pensando en la siguiente generación. Lo siguiente es que el grupo pequeño o la iglesia va adoptando estructuras flexibles. Jesús dijo, si vamos a poner vino nuevo, tendrá que ser en odres nuevos. ¿Por qué? Porque si es un vino nuevo y el odre es viejo, lo que va a ocurrir es, va a reventar y se va a destruir y se va a perder el vino, se va a perder el odre y todo se pierde. ¿Esto de qué nos habla? De tener estructuras flexibles. Es decir, tipos de iglesia, tipos de grupos pequeños de distintas formas. Y hay que explorar en las distintas culturas, en los distintos países, incluso en un mismo país. La iglesia para ciudad no es lo mismo de iglesia para un pueblo pequeño. No es lo mismo. Si queremos traer toda la estructura de una iglesia de pueblo pequeño a la ciudad, vamos a sufrir consecuencias muy tristes, innecesarias. Y lo mismo al revés, si tengo una estructura de iglesia grande para un pueblo pequeño, tampoco va a funcionar. Entonces, el vino nuevo tiene que colocarse en odres nuevos. Esto nos habla de estructuras flexibles. Lo otro es entender que esto es muy espiritual. A diferencia de un aspecto organizacional, es cuando nos ponemos metas y evaluaciones y metodologías y estrategias. Claro, es necesario esto, pero tiene que estar rodeado y bañado por dentro y por fuera de oración, porque esto es muy espiritual. Entonces hay que darle prioridad a la oración. Lo otro es la rendición de cuentas. Los creyentes que van a crecer saludables en grupo pequeño va a ser porque rinden cuentas a los demás. Cuando alguien entrega su vida a Cristo, se agrega a la iglesia, pero no está rindiendo cuenta a nadie, entonces no está nutriéndose en las raíces para mostrar un fruto visible grandioso. ¿Qué se necesita? Que pueda aprender a rendir cuentas, y lo más apropiado es un grupo pequeño. Entonces, el concepto es rendir cuentas. Esto ocurre los creyentes en un grupo pequeño, los ancianos rinden cuentas a sus supervisores apostólicos, porque este es un concepto de rendir cuenta aplicable a todo nivel y necesario si es que queremos edificar algo hacia arriba grande. Lo siguiente es tener una visión de cuerpo. La iglesia local no es la única iglesia, la única que se va a ir al cielo, sino hay que entender que esa iglesia local es parte de un conjunto de iglesias locales en el pueblo, en la ciudad, en el país y en el mundo. Eso es tener una visión de cuerpo. No verse aislados. No podemos ser todo, no podemos hacerlo todo. Necesitamos los unos de los otros. Si yo me aíslo y pienso que soy el único que tengo la razón y todos los demás están equivocados, esa es una mala raíz. Y si la raíz está mala, lo que está arriba no va a crecer saludable. Entonces necesito tener una visión de cuerpo. Lo siguiente es entender que lo que se ve arriba es producto de lo que se ve abajo. Entonces, a veces queremos corregir la parte visible, pero no nos damos cuenta que esa parte visible es producto de algo invisible. ¿Qué necesitamos corregir? Las raíces. ¿Cuáles son sus valores, sus principios? ¿Cuáles son el espíritu que está sosteniendo lo que se ve, ¿no? Lo siguiente es cultivar relaciones. Otra palabra que vamos a repetirla continuamente en DOF. Todo es por relaciones. Es algo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y en este caso,
Todo es por relaciones. Comienza con mi relación con Dios a través de Cristo Jesús. Lo siguiente es mi relación con otros creyentes. Y tercero, mi relación con los perdidos. Hay que cultivar esas relaciones. Si no, ¿a quiénes voy a ganar para Cristo si es que no conozco a nadie? Lo siguiente es multiplicación espiritual. Los creyentes se van a multiplicar en otros creyentes, los grupos se van a multiplicar en otros grupos y las iglesias se van a multiplicar en otros grupos. ¿Cuál es la palabra en común? Multiplicación. Si no hay multiplicación, entonces las raíces no están nutriéndose adecuadamente para mostrar un fruto agradable. Lo siguiente es entender que la iglesia tiene una parte visible y una parte invisible. Si apreciamos la parte visible, es porque la parte invisible ha sido lo suficientemente cuidada. Y hay que valorar, hay que ver qué es eso que está sosteniendo al árbol. Esa es la parte invisible. Lo siguiente son las relaciones, cultivar las relaciones. Y acá es una palabra que vamos a escucharla repetidamente, relaciones, relaciones, relaciones. Y acá hablamos de tener y cultivar una relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? Pero también es cómo está mi relación con otros creyentes en Cristo Jesús, pero también cómo está mi relación con los perdidos. Entonces, hay que cultivar relaciones porque de eso va a depender lo que vamos a edificar. Y relación con Dios, con otros y con los perdidos. Lo siguiente es la honra espiritual. Hay que honrar a las autoridades que el Señor nos ha dado, a los líderes que el Señor nos ha dado. Hay que hablar bien, hay que bendecir verbalmente a aquellos. Especialmente si es que están siendo reubicados de un líder o bajo un liderazgo hacia otro. Lo recomendable, lo saludable, lo bíblico es la honra. Y esto es una manera de edificar bien las raíces para que el árbol se vea. Lo contrario sería deshonra. Y con una cultura de deshonra, lo que está arriba, encima de la tierra, no va a ser tan saludable que digamos. Lo siguiente es la perseverancia. Como en toda la vida, todo tiene obstáculos. Va a haber luchas que batallar, va a haber desafíos que enfrentar. La clave es no rendirse, hay que pagar el precio. Cuando se pagó el precio, el fruto es agradable, es lindo, es hermoso. ¿Y de qué nos habla esto? De que hay que perseverar enfrentando todo lo que se venga, los obstáculos que se vengan incluso. La otra palabra es equipo. Nadie puede hacerlo todo. Nosotros tenemos un nombre de un personaje ficticio, ¿no? El llanero solitario. Y es un personaje que lo conocemos porque nos imaginamos que lo puede hacer solo todo. Pero vamos a entender que nadie puede hacerlo todo. Necesitamos un equipo. Por más visionario y más preparado y más autónomo que seas, necesitas un equipo. Uno de los valores en Dove, van a escuchar, es cabeza, hombros. ¿De qué nos habla? De que el líder, para tomar decisiones, necesita reposar en los hombros. Y esos hombros son el equipo. Es una manera de cómo en Dove se toman decisiones. Cabeza, hombros. Habla de equipo. Para lo que tú quieras hacer, necesitas entender que somos un equipo. Cabeza, hombros. Lo siguiente son las misiones. Se valora las misiones. Cada vez que, si un grupo pequeño, además de ministrarse unos con otros, piensan en cómo alcanzar el mundo para Cristo, pueden hasta enviar a algunos misioneros, o si no van a enviar, pueden ofrendar a algún proyecto. Eso les va a dar un sentido de pertenencia, un sentido de unidad, y cuando se multiplica, esto también va a seguir generándose en alcanzar nuevos proyectos. Eso es una buena manera de fortalecer las raíces, o sea, el grupo pequeño por debajo de la tierra. Lo siguiente es agradar a Dios antes que a los hombres. Ya lo dijo alguna vez Pedro cuando tuvo que enfrentar un desafío. Él tenía la opción o de hacerlo para que
los hombres estén contentos o hacerlo para que Dios esté contento. Esto va a ser un serio desafío. Y qué bueno es cuando se edificó algo en base a agradar a Dios. Ese hecho de querer agradar a Dios va a ser una buena raíz para que lo que está arriba se vea. O sea, no vamos a ver cosas grandes y hermosas, sino es por gente que construyó en base a una raíz de querer agradar a Dios sobre todo. Los siguientes son los valores. A veces uno ve modelos, determinadas formas, determinadas estrategias de cómo se hace la obra, de cómo se hace iglesia, de cómo se hacen grupos, de cómo se generan nuevos líderes, de cómo se toman decisiones. Uno ve distintos modelos y a veces uno los adopta diciendo yo quiero hacer eso. Pero hay que entender que si tú adoptas un modelo, también estás adoptando la filosofía de ese modelo. Es decir, cuáles son los valores de ese modelo. Y nos estamos refiriendo al por qué. A veces queremos, esto ocurre, los líderes viajan a otro país porque quieren aprender algo. ¿Y qué es lo que traen? ¿Qué es lo que importan? A veces importan las metodologías, las estrategias, lo que están haciendo en otro lado, vamos a hacerlo aquí también. Pero ¿estás entendiendo el por qué lo hacen? Porque ese por qué va a ser clave, que a lo mejor no tienes un buen porqué, pero la metodología no es la más adecuada para tu cultura, para tu país. Entonces vamos a cometer serios errores. Y eso no es una buena raíz para que puedas sostener el árbol. Lo otro es el arrepentimiento. Ya el apóstol Pablo dice que hay que renovar nuestra mente, es decir, hay que ir aprendiendo. Y a veces el mayor maestro que tenemos es los golpes, la experiencia de la vida. Es algo que no hay que subestimar. Vamos a aprender muchas veces a prueba y error, a base de experimentar, a base de golpearse. Y es porque nuestra seguridad está siendo testeada, está siendo probada para ver cuánto resistimos, ¿no? Y esto significa que es un largo aprendizaje. No hay que temer el equivocarnos. Lo que hay que valorar es lo que vamos a aprender de esos errores. Entonces, hasta esos errores habrán tenido propósito. Lo siguiente es la fidelidad. ¿Sabe? Dios es fiel aunque le seamos infieles. Hay que entender esto también. Es una buena manera de preparar las raíces para edificar algo grande en base a la fidelidad de Dios. Dios es fiel aunque le seamos infieles. Y Él nos da su gracia para enfrentar desafíos. Nos da su fuerza para enfrentar dificultades. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, hay cosas que logras hacer y lo logras hacer en base a las fortalezas que el Señor te ha dado. No por gusto el Señor nos ha dado una personalidad, temperamento, forma, estilo. Y esa es nuestra fortaleza, aunque también habrá debilidades, nuestra fortaleza para enfrentar los desafíos que van ocurriendo en la vida diaria. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel. Si Dios nos puso en una carga, nos puso en una misión, nos dio una pasión por algo, ¿cuál es la parte del Señor? Su parte es que Él es fiel. ¿Y de qué manera se ve su fidelidad? Es que Él nos da su gracia. ¿Cómo vemos su gracia? Es que Él nos da fortalezas y tenemos que enfocarnos en esas fortalezas que el Señor nos ha dado, porque ahí vemos su gracia, porque estamos aceptando que el Señor es quien nos está guiando. Y con esto vamos a disfrutar la fidelidad de Dios, porque al final cuando un proyecto sale adelante, un proyecto sale maravilloso, visiblemente maravilloso, es porque sus raíces son lo suficientemente sólidas. Es decir, es porque estamos apreciando la fidelidad de Dios. Y muchas veces no es por nuestra fidelidad, sino es por la fidelidad del Señor. Lo siguiente es el aprendizaje. En
sea en los líderes de grupos pequeños, sea en los ancianos, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar pruebas, y lo más importante es qué es lo que estamos aprendiendo. Muchas veces, cuando tenemos éxito, estamos muy animados, aleluya, por esto y por lo otro. Pero cuando estamos fallando, estamos tristes y hasta deprimidos. Y tenemos pues que ni enamorarnos del éxito, ni estar deprimidos por las fallas, porque sea lo uno o sea lo otro, es parte del proceso. Como alguien dijo, disfruta el proceso. ¿Eso qué significa? ¿Qué estamos aprendiendo? Y no hay que temer pedir perdón, arrepentirse, hay que tener la libertad. Estos principios de la libertad, de aprender, de arrepentirse, de seguir adelante, de perseverar, de confiar en la fidelidad de Dios, de no apoyarnos en nuestra propia prudencia, de confiar que el Señor nos está guiando a pesar de, y es por su gracia, es por su amor, es por su fidelidad. Por último, son los planes del Señor, no son nuestros planes. Eso es una buena raíz para que todo lo que está arriba, es decir, la parte visible del árbol, sea maravilloso. Damas y caballeros, concentrémonos en edificar las raíces que estén saludables, fuertes y sanas, que de eso va a depender el árbol visible. Bendiciones 1000 por hora.